Ahora que sí nos ven, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos escuchan. Llega Brujería, la actualidad en clave de género. Todos los martes de 14 a 16, con la conducción de Giselle Brica por Radio Universidad. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a esto que llamamos brujería. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están del otro lado? Después de tanto tiempo, ¿cuánto pasó que no nos reencontrábamos? Acá en el equipo de Radio Universidad tenemos algunas teorías sobre este programa. No sabemos si es brujería o está embrujado en realidad, porque la verdad es que con tantos paros, los feriados, bueno, y algunas cuestiones, problemas técnicos también, la operadora que por ahí se enferma, bueno, un montón de cosas que nos han pasado, yo también, bueno, un montón de cosas que nos han pasado que hacen que este programa tenga sus cuestiones para salir al aire, pero finalmente hoy nos reencontramos y la verdad que estoy muy contenta, como siempre, de compartir este momento, este espacio, contenta de compartir, pero no tan contenta y tan feliz de compartir esta información que tengo para justamente informarles a ustedes. La verdad que el panorama es bastante complejo luego de las elecciones del pasado fin de semana, en donde ha ganado por un contundente, fue contundente, ¿no? La victoria justamente de La Libertad Avanza, así que estamos como reacomodándonos después de ese golpe, sobre todo por lo que tiene que ver con las políticas públicas en relación al género, a las mujeres y a las diversidades, ¿sí? Lo digo principalmente por eso, que es de lo que nos ocupamos en este espacio justamente en brujería. Así que primero me voy a presentar. Mi nombre es Giselle Brica, me acompaña del otro lado en la operación técnica está Meli Manrique y todo este gran equipo de Radio Universidad trabajando para ustedes. Vamos a repasar los datos del tiempo a esta hora en la ciudad de Olavarría, 14:03. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia que la temperatura es de 9 grados 8 décimas, la sensación térmica es de 7 grados 7, está bastante fresco hoy el martes, el cielo está cubierto, la humedad 57%, el viento del sudeste a 15 kilómetros por hora y para hoy se espera una máxima de 12 grados nada más, así que va a estar bastante fresco este martes y habrá que ponerle onda, ¿no? Ya mi garganta, por ejemplo, ya está pidiendo que venga el calor, que basta con estos cambios de clima tan abruptos que no nos hacen para nada bien. Estamos esperando la primavera también, que en algún momento vino y después no sabemos qué sucedió. Bueno, vamos a comenzar como siempre con este repaso de la información. Hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes, que quiero analizar y que quiero reflexionar, pero antes les invito a comunicarse con nosotras al 15 500 200 si quieren mandarnos mensajes, si quieren comentar algo, dejarnos su opinión, si quieren también proponernos que abordemos algún tema en particular, por supuesto que sí, con perspectiva de género, que esto es lo que hacemos aquí en Brujería, lo pueden hacer, 15 500 200, las líneas están súper habilitadas y por supuesto nuestras redes sociales, @Radio U90.1. Bueno, vamos a arrancar por un caso de femicidio que fue tremendo, ya seguramente habrán escuchado porque muchos medios de comunicación lo estuvieron informando, por supuesto que fue una noticia que conmocionó a todo el país, no solamente en Argentina, sino también en Uruguay. Estamos hablando de el femicidio realizado por Pablo Laurta y estoy leyendo en página 12 una nota que escribió Mariana Carvajal en la que se pregunta justamente, que fue una de las cuestiones que rondó en torno a este caso, y es por qué Pablo Laurta estaba libre con sus antecedentes.
Recordamos un poco esta historia, justamente Luna Giardina, la mamá de su hijo, ya lo había denunciado. De hecho, se había mudado a otra ciudad justamente porque él la acosaba y la violentaba. Y no solo eso, sino que Luna además tenía un botón antipánico, ¿sí? Tenía un botón, ¿no? Como para avisar por si sucedía algo. Pero aún así no fue suficiente porque, recordamos, Pablo Laurta asesinó a Luna y a su mamá y se robó básicamente a su hijo. Recordamos un poco entonces esta historia. Voy leyendo lo que escribió Mariana Carvajal en página 12. Pablo Laurta, el único imputado por el doble femicidio de Córdoba, estuvo apenas un mes preso, luego de esconderse en el techo de la casa de la vecina de su expareja durante 3 días para espiarla y controlarla, y quién sabe qué otros planes tenía en ese momento en relación a Luna Giardina, la madre de su hijo. Por entonces ya tenía antecedentes de ser un hombre violento. La joven lo había denunciado, pesaba sobre él una orden de restricción de acercamiento y ella tenía un botón antipánico. La justicia cordobesa había escuchado a Giardina y la había protegido, pero todos nos preguntamos, ¿se quedó corta con esa protección o hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar este doble femicidio? Esta pregunta quedó flotando desde aquel sábado 11 de octubre cuando Laurta mató a balazos a Giardina y a la madre de ella en esa misma casa del barrio de Villa Serrana de la capital provincial, donde habían sido acechadas por el fundador de la organización misógina uruguaya Varones Unidos. Casos como este y ahora, ¿no? El caso de la ex bandana Lourdes Fernández, que también está recorriendo las redes sociales, y hubo un gran revuelo porque estos casos abren preguntas sobre qué puede hacer la justicia para resguardar a una víctima de una pareja o expareja que la violenta. ¿Qué pasa cuando quien está en riesgo no es famosa o su entorno, madre o amigas, no tienen acceso a los medios? ¿Hay víctimas de primera y de segunda categoría para la justicia? Se pregunta Mariana Carvajal en esta nota. Son preguntas que justamente comenzaron a circular en las redes sociales con el caso de Lourdes Fernández, que si no lo han seguido por las redes sociales, fue bastante extraño porque su madre y Lisa, una de sus amigas y también ex integrante de Bandana, salieron a denunciar que hacía un par de días que no sabían nada de Lourdes. La cosa es que sospechaban justamente que estaba en una situación de violencia con su pareja o expareja. Por ende, hicieron la denuncia. Esto recorrió, obviamente, los medios de comunicación, las redes sociales, las personas ahí comenzaron a opinar, obviamente, y las palabras contundentes de Lisa, que para mí marcaron lo que fue este caso en particular, que decía, ¿no? La prefiero viva y enojada y no feliz y muerta, ¿no? O algo así. Palabras realmente contundentes y muy, muy fuertes que nos solemos preguntar cuando estamos en situación de ser amigas o conocidas o familiares de una persona que sufre violencia de género, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Hasta qué punto podemos actuar cuando incluso la víctima no se identifica como víctima, no puede entender, no puede comprender lo que está ocurriendo y sobre todo no puede actuar, ¿no? Que eso es lo que también generan las situaciones de violencia, ¿no? Estos círculos de violencia en donde el violento termina convenciendo de alguna manera a la víctima para que lo perdone, básicamente. Ahí es donde decimos, bueno, tiene que actuar la justicia, tiene que haber alguien, ¿no? Que dé cuenta de esta situación y que actúe porque evidentemente la víctima no lo puede hacer. Esta nota es un poco más extensa, hace una reflexión justamente sobre el rol de la justicia
Y bueno, estas diferencias que decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando el entorno de la víctima no es conocido, como lo que sucedió con Lourdes Sánchez? Bueno, vamos a pasar a otra información también, que a raíz de todos estos femicidios que han estado ocurriendo durante estos días en nuestro país, porque la verdad es que no cesan de haber femicidios y bueno, obviamente este doble femicidio en Córdoba del que estábamos hablando, que fue perpetrado por el uruguayo Pablo Laurta. Bueno, nos ha sacudido realmente, ¿no? Venimos, ¿no?, de una seguidilla de femicidios y de situaciones muy violentas, incluso sobre las diversidades. Así que, bueno, a través de diferentes organizaciones están exigiendo, ¿sí?, una emergencia en cuanto a los femicidios, ¿sí? Habría que ver en este caso cuánta importancia les van a dar desde el gobierno nacional, por lo menos, o desde los gobiernos provinciales y o municipales. Bueno, nos queda el último repaso porque, como les dije, tengo muchas cosas para compartir en este día, pero bueno, también hacer un repaso de todo lo que ha ocurrido, que no quiero dejar de mencionar, si bien seguramente en los días siguientes vamos a tratar de abordarlos, ¿no?, con profundidad o con la profundidad que se merecen. Hace unos días atrás también fue el Día de la Madre y bueno, me encontré con este informe que justamente resalta lo que acontece, ¿no?, en contraposición del festejo del Día de la Madre y el agasajo para las madres y demás. En contraposición nos encontramos con que miles de mujeres lo festejaron sin regalo y sin descanso. Son jefas de hogar, cuidadoras, trabajadoras, son las que crían solas y sostienen la vida sin red. Alertaron desde el colectivo Las que Cuentan, que junto con Fundación CES difundieron el informe Una radiografía de la monomarentalidad en Argentina, donde advierten que la deuda alimentaria de progenitores que no cumplen con su responsabilidad parental es estructural. Las cuotas alimentarias no percibidas equivalen al 2,7% del PBI. Y bueno, y hay un informe en donde enumeran una serie de datos que dan cuenta justamente de la gravedad del problema. Bueno, estoy media complicada con la garganta hoy, así que vamos a ir despacio. El 26% de los hogares con niñas son monomarentales. Más del 85% de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres. Solo el 36% recibe algún aporte del progenitor. El 36,8% no recibe ningún ingreso destinado a la crianza, ni estatal ni familiar. Por otra parte, la asignación universal por hijo es el único sostén en miles de hogares, pero obviamente no alcanza. Vamos a irnos a un cortecito. Donde no hay voz, haremos eco. Yo vengo del bosque y canto. Donde hubo silencio, habrá palabras. Ya he pasado mis dolores. Donde hubo miedo, ahora hay brujería. Con las cosas que se acaban. Ay, ay, he limpiado mi morada. Conduce
Giselle Brica, por Radio Universidad. Bueno, ahora sí, continuamos en vivo desde la Facultad de Ciencias Sociales y vamos a meternos en nuestra primera entrevista, una entrevista que hace ya un par de días que teníamos ganas de hacer, porque se acuerdan que estuvimos hablando justamente acerca de la importancia de los cuidados y de la declaración recientemente de el cuidado como un derecho humano. Así que vamos a compartir este informe que tiene que ver con la cocina justamente de los cuidados propuestas por el CELS. Para ello ya estamos en comunicación telefónica con Lucía de la Vega, que es coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, ¿cómo va? Muy bien, bueno, muchas gracias por tomarte estos minutos para dialogar con nosotros y bueno, contarnos, ¿no? Informar un poco sobre este trabajo que vienen haciendo ya hace un tiempo y ahora han lanzado el informe número 6, ¿verdad? Sí, mira, desde hace ya 2 años nos reunimos en lo que es una mesa multisectorial con sindicatos, con organizaciones sociales, con académicas, con curas de la opción por los pobres y venimos monitoreando lo que sucede con relación a las políticas de cuidado, esas políticas que sostienen la vida. Claro, básicamente. Básicamente, digo, que hacen al cuidado de niños y niñas, de personas mayores, que hacen también a todo el tejido social, al armado comunitario, que hace al cuidado de personas con discapacidad. Y bueno, la situación con la que nos encontramos es que ya después de casi 2 años de gestión de Milei, de eso las te iba a 50 preguntar, políticas de cuidados... Eso te iba a preguntar, Lucía, ¿es en cuánto inició, digamos, la gestión de Javier Milei, que comenzaron con estos informes? Sí, así es. Nos reunimos en marzo del año pasado. Nosotras veníamos de un encuentro junto con una compañera donde nos habíamos encontrado con compañeras de Brasil y nos dijeron, registren, porque todos los días se van a levantar con un derecho menos. Ellas venían de la experiencia de Bolsonaro. Y un poco con esa idea dando vueltas, dijimos, bueno, tenemos que monitorear. Pero tenemos que monitorear también para hacer, ¿no? Entonces, la idea de construir estos informes es después alimentar acciones judiciales, intervenciones internacionales, moverlo. Mañana, claro, por ejemplo, un grupo de compañeras van a estar en el Congreso pidiendo por la Ley de Emergencia en Cuidados, que es un proyecto que se presentó, un proyecto de ley que se presentó hace 1 mes y medio, que pide la restitución de 31 políticas de cuidados, hoy de las 50 políticas de cuidados que había a nivel nacional, que no es que estaban increíbles todas en términos de ejecución, digo, ¿no? Faltaba mucho, pero hoy nos quedamos con que solo hay 3. Tremendo. El resto, digo, o están desmanteladas o ya no existen más. Bueno, las políticas, por ejemplo, contra la violencia de género es un abanico de políticas que han quedado totalmente desmanteladas. Para tirarte un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y tenemos la opinión consultiva 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la había pedido Argentina, claro, inclusive, que después inclusive Argentina quiso retirarla, ese pedido con este nuevo gobierno, ya no tan nuevo. Y ahí la Corte reconoce el derecho autónomo al cuidado en sus 3 dimensiones: derecho a cuidar, a que nos cuiden, y de autocuidado. De autocuidado. Se explaya también en la vinculación del derecho al cuidado con la educación, con la salud, con la seguridad social, y exige y establece algunas obligaciones para los estados. Bueno, al contrario de toda la región y de experiencias que se están cada vez conociendo de mayor garantía de derechos en nuestro país, cada vez se restringen más los derechos. Nos encontramos con que la población argentina, así como también una tendencia mundial, va a envejecer, y que la mayoría de los países están pensando, sobre todo, políticas de cuidado que tengan como destinatario a las personas mayores, y nosotros nos encontramos con nada. Nos encontramos con que con que les pegan a los jubilados, ¿no? Claro. No, nuestros jubilados están decidiendo entre medicarse o comer, digo. Sí. Las compañeras de los espacios comunitarios nos decían, por ejemplo, cómo ha aumentado
en los espacios comunitarios filas de jubilados y jubiladas que no pueden llegar a cubrir los dos platos de comida por día. No, tremendo. Bueno, y ahora nos quedamos sin la moratoria previsional, vamos a tener, creo que no nos vamos a jubilar ni vos ni yo. Creo que hay que tener un poco conciencia de todo esto, porque las consecuencias son enormes. Claro, el problema, vos iniciaste esta charla, ¿no? Diciendo, bueno, armamos este informe no solamente para mostrar, ¿no?, cómo han decaído estas políticas de cuidado. Decíamos, de 50 solo quedan 3 activas, que es un número bajísimo, y decías, bueno, armamos este informe pero para actuar, para accionar de alguna manera. ¿Cómo se hace para contrarrestar esta situación tan triste, tan, desalentadora también para el futuro? Porque recién también mencionabas, ¿no? Bueno, vos y yo vamos a ser viejas en algún momento, pero no sé si vamos a estar cubiertas, digamos, por una jubilación, o vamos a tener el acceso a los medicamentos o, bueno, a los cuidados básicos para tener una buena calidad de vida. Digo, ¿cómo se sigue? Y más, ¿no?, teniendo en cuenta lo que nos ha dejado la votación del pasado fin de semana, en donde, si uno lo analiza así muy rápidamente, entendemos que todas estas políticas, digamos, no van a modificarse en pos de generar más políticas de cuidado. No, de hecho, yo creo que va a ser todo lo contrario, se van a intensificar, lo que se viene en diciembre, porque lo anunció el mismo gobierno, es la reforma laboral. Y también una de las cuestiones que tienen comprometidas es la reforma previsional, donde la moratoria por la cual se jubilaron muchísimas mujeres, mi abuela entre ellas, mi abuelo Lavarriense entre ellos, ya no existe más y no va a existir. La situación es muy grave, y sobre todo también, y creo que hay que poner en valor el resto de las políticas de cuidados, como de infraestructura de cuidados. Esto es la construcción de espacios de cuidados de primera infancia, todo lo que tiene que ver también con los espacios comunitarios, porque lo que yo creo que este gobierno viene a instalar y lo está instalando es una idea de individual, ¿no? De, bueno, yo solo te sostengo la transferencia directa de ingresos, esto es la asignación universal, por ejemplo, y el resto te lo elimino, y arreglate como puedas, arreglate con varios empleos, arreglate dejando tus hijos a cuidado de tus hijos mayores, o tus hijas mayores, arreglate eligiendo qué comer, arreglate dejando por fuera de lo que te prescribió el médico algún alimento, ¿no? Vemos que, por ejemplo, los sectores más castigados son las cuidadoras, esto es, los docentes y las docentes, que en su mayoría son mujeres, las cuidadoras comunitarias, las trabajadoras de casas particulares, en términos de poder adquisitivo han perdido muchísimo. Así que bueno, un poco me parece que es importante poner en valor qué es el cuidado, de qué estamos hablando cuando de cuidado, que no es ni más ni menos de lo que nos construye todos los días, que nos sostiene. Y vemos que algunos límites han aparecido en acciones judiciales, por ejemplo, para exigir alimentos, costó muchísimo, pero hay. En la acción judicial que se presentó con relación al Fondo de Integración Sociourbano, vamos a ver qué pasa, porque también eso está frenado por el juez federal de Peguajó. Está frenado el desmantelamiento del FISU, del conocido FISU, que claro, es también... Pero uno de los puntos también del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es eliminar los fondos fiduciarios. El FISU es justo un fondo fiduciario. Después hay acciones por la eliminación de políticas de género. Y aparecen algunos límites en el sentido de que desde el Poder Judicial algunos jueces y juezas se han animado a ponerle freno, entendiendo que es regresivo en materia de derechos humanos, que es inconstitucional. Y también aparecieron límites de la mano del Congreso, y estos son las leyes de emergencia. Claro. Que bueno, diremos, qué poco, ¿no? Ley de emergencia, para que se sostenga lo que tenemos, pero bueno, algo de acuerdo mostró, y una mayor articulación también de la oposición. No sé, esto lo vemos en la ley de emergencia pediátrica, en la ley de emergencia en cuidados, que estamos pidiendo el tratamiento ahora,
en la ley de emergencia universitaria, en la ley de emergencia en discapacidad, digo, hay ahí algunos límites que aparecen. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue todo. Tal cual. Y Lucía, bueno, más o menos así a grandes rasgos, ¿qué es lo que han relevado, ¿no? Por ejemplo, en este último informe o por ahí algo que a vos te parezca importante de destacar. Mira, de este último informe, como un dato fuerte, es que cerca de 4 millones de personas perdieron al menos una política de cuidados. Después algo que es llamativo también es lo que tiene que ver con la PUAM, con la pensión universal para adultos mayores, que eliminada la moratoria previsional es la vía que las personas tienen para jubilarse, y sin embargo, en vez de aumentar en términos de demanda, el universo al que se llega con la PUAM se ha reducido considerablemente. Otra de las cosas que también hemos relevado en este último informe son, por ejemplo, lo que sucede con las pensiones con discapacidad. Perdón, por discapacidad, para personas con discapacidad. Sí. Que ahí se han relevado muchísimos más trámites que son poco accesibles y una reducción considerable del universo de beneficiarios de estas pensiones. A modo de ejemplo, también este último informe, lo que tiene es un relevamiento de las acciones que decíamos que te contaba un poquito recién, de que entendemos que empezaron a poner límites al accionar estatal. Así que bueno, eso es un poquito lo que tiene este último informe. Tiene un semáforo de políticas donde, como te decía, solo quedan 3 vigentes. Y otra de las cuestiones que hemos advertido también es un corrimiento de las obligaciones por parte de las empresas en torno al cuidado. Por ejemplo, de lugares para el cuidado de niños y niñas dentro de los lugares de trabajo. Ajá. O la cobertura. Claro. Y eso también tiene que ver, por supuesto, con el corrimiento del Estado en su rol de controlar. Cuando hablamos de cuidados, hablamos de una obligación compartida entre el Estado, las familias, la comunidad y el mercado. Bueno, esa pata que tiene que ser controlada, bueno, no aparece para nada y cada vez está más desdibujada. Claro. Sí, sobre después todo cuando hablábamos al inicio, ¿no? Entendido al cuidado como un derecho humano, sobre todo, ¿no? Sí, que así lo tenemos reconocido, que también si pensamos, por ejemplo, en las familias, nosotros el año pasado hicimos con una consultora de allá de Olavarría, se llamaba Agora, lo nombro porque también es olavarriense, hicimos una encuesta, y para relevar condiciones de vida, ahora queremos volver a hacerla para ver qué pasó de un año a otro, y una de las cosas que aparecían es que las familias tienen menos tiempo para cuidar, porque están con muchos empleos, porque hay una crisis de cuidados y eso se ve, y hay una crisis de tiempo. Y lo que aparece son hogares donde las familias están súper endeudadas. No sé, en los sectores populares lo vemos más vinculados con Mercado Libre, pero también inclusive hasta con el narco. Una de las cosas que les preocupan a nuestras compañeras de las organizaciones sociales es eso. Las familias se terminan endeudando con el narco en el barrio. Claro, sí. Y eso te iba a preguntar, Lucía, ¿cómo han estado trabajando, ¿no? Y en articulación con las organizaciones sociales que imagino, al haber este corrimiento del Estado, digo, de esas responsabilidades en cuanto a garantizar el derecho al cuidado, ¿cómo es el trabajo ahí, ¿no? En el barrio, en el territorio, con las organizaciones sociales que tienen que bancar todo esto que está pasando? Mira, las compañeras nos dicen que, sobre todo sostienen mujeres, esto es así, ¿no? La olla, desde la olla hasta las cuestiones más básicas las están sosteniendo ellas, también con multiempleo. Nos hablan de una jornada laboral que se multiplica por 3 o por 4, no solo trabajo en el hogar, sino también sus trabajos que sostienen, varios trabajos para poder llegar a fin de mes, y también el trabajo comunitario. Y un aumento de demanda donde esto también lo ven cuando el Estado se ha corrido, por ejemplo, en lo que tiene que ver con política alimentaria. Entonces hay días que se puede sostener el comedor y hay días que no. La demanda ha aumentado también, eso también nos decían. Se han visto muy criminalizadas, perseguidas, inclusive con mucha
persecución dentro del propio barrio, que luego demanda o asistencia o un acompañamiento en un caso de violencia. Claro. Una de las cosas que también se plantean son las cuestiones de salud mental, las cuestiones que están ligadas sobre todo al consumo en jóvenes, como algo muy preocupante, jóvenes que eran parte de la organización, que quizá se habían especializado en algo, que tenían un trabajo, que se habían formado, y hoy están deambulando, ¿viste? Y deambulando perdidos por el consumo. Claro. Y todas esas situaciones son muy dolorosas porque no se cuenta con herramientas para la asistencia. Sí, para el acompañamiento además, imagino. Exacto, Sí. Exacto, sí. Dificilísimo todo, Lucía. Bueno, contanos cómo van a continuar, ¿no? Con este trabajo desde el CELS, bueno, desde ahí la cocina de los cuidados, ¿no? Que han llamado a este trabajo colaborativo. Mirá, nosotros vamos a continuar con tratar de federalizarlo el espacio, que se sumen más organizaciones, sobre todo de otras provincias. Uh-huh. Y la idea es trabajar en un consenso federal por los cuidados, que nos sirva para el día de mañana poder hacer una propuesta legal por un sistema integral de cuidados, que es a lo que están en donde están varios países de la región, México, Colombia, bueno, Uruguay lo tiene hace años. Así que el año que viene nos vamos a dar esos debates para tener una propuesta que esperemos el día de mañana salga por un sistema integral de cuidados. Y seguiremos accionando, seguiremos denunciando también todo lo que nos van quitando, ¿no? Seguro. Bueno, y aquí estaremos acompañando desde las radios universitarias de todo el país, así que seguramente esta no va a ser la última vez que nos encontremos aquí en la radio. Lucía, muchísimas gracias por te agradezco un montón, y además me encanta hablar con la radio Universidad de Olavarría porque soy de allá, así que mi corazoncito anda por ahí. Ah, qué bien. Bueno, sos de acá de Olavarría, entonces. Sí, qué buena noticia. Así que estoy muy contenta de que me hayan llamado. Bueno, para nosotros también un placer enorme, y seguramente nos vamos a volver a comunicar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, así escuchábamos a Lucía de la Vega, que nos enterábamos ahí en última instancia, que es olavarriense, así que mucho más linda esta nota, que es la coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS, que está trabajando, como decíamos, en generar estos informes que tienen que ver con las políticas de cuidado que está desarrollando, o en todo caso, no desarrollando y desintegrando la gestión de Javier Milei. Han presentado este 6º informe en el que dan cuenta, como mencionábamos recién, que de 50 políticas de cuidado solo 3 quedan activas. Al menos 4,06 millones de personas perdieron una política de cuidado en este tiempo. Ninguna de las políticas de ingreso para cuidar y cuidarse se mantiene plenamente en pie. La que no fue derogada sufrió un recorte en el universo de personas beneficiarias o en el monto. Bueno, allí en la página cels.org.ar pueden encontrar este informe, los anteriores, pueden acercarse e informarse, y además les invito a escuchar un podcast que tiene justamente el CELS junto a La Cocina del Cuidado, que se llama El Trabajo que Sostiene al Mundo. Está muy pero muy bueno, es una producción conjunta del CELS y la TFEM, en donde proponen este ejercicio de pensar quién, por ejemplo, nos preparó el desayuno hoy, o cuando estabas en la escuela, quién te llevó a la plaza y te buscó en la escuela, quién preparó la cena y te dio los remedios si estabas enfermo o enferma, cómo te imaginas que sería el mundo si nadie nos cuidara. Bueno, entre otras preguntas que se hacen en este podcast, que está buenísimo y que les invito a escuchar también, se llama El Trabajo que Sostiene al Mundo.
Nos quisieron calladas, con miedo. Nos encontraron juntas, fuertes y en el aire resistiendo. Hasta las 16, escuchá Brujería por Radio Universidad. Continuamos en el aire con Brujería. Bueno, ¿cómo van ustedes del otro lado? Recuerden que a través del 15 500 200 pueden enviar sus mensajes, compartirnos sus opiniones, lo que tengan ganas de decirnos, o incluso si quieren proponer algún tema para abordar, también lo pueden hacer. Bueno, vamos a meternos en nuestro siguiente tema, que adivinen cuál es, ¿no? Bueno, obviamente tiene que ver con las elecciones que vivimos el fin de semana pasado y me he encontrado con, bueno, varias cuestiones para analizar, pero sobre todo me crucé con un proyecto que monitorea la participación política de las mujeres, travestis y personas LGBTI+, en el proceso electoral argentino. Este proyecto se llama Candidatas y esta es la tercera edición. Y justamente se pregunta, este proyecto que tiene que ver con data género y ojo paritario, si, o se pregunta básicamente cuántas mujeres y diversidades participan en las elecciones argentinas, quiénes se presentan, en qué roles, cómo se arman estas listas y si hay avances o retrocesos en la participación política, ¿no? Bueno, y para eso han hecho varias campañas, sobre todo en Instagram. Yo estoy mirando este Instagram que se llama Son Todos Tipos y que, bueno, también hacía una previa de la votación del domingo. Mencionaba que mientras los espacios de poder siguen ocupados por tipos, la política necesita más que nunca la presencia de voces feministas que representen nuestras luchas. Apenas el 42% de las bancas del Congreso están ocupadas por mujeres actualmente y el panorama es muy poco alentador. Más del 70% de las listas están encabezadas por varones, aumentando las chances de ver un recinto cada vez más desigual. Aunque haya paridad formal, las decisiones parecen seguir en manos masculinas o de varones. Y y hacen, ¿no?, este análisis de que, según lo que sucedería el domingo, cómo iba a quedar este Congreso que está repleto de voces masculinas. Que no quiere decir que quizás no tengan perspectiva de género, pero sabemos que en general no sucede. Las próximas elecciones legislativas, o sea, estas que sucedieron el domingo en Argentina, se dan en un contexto además de crisis socioeconómica y de un aumento de las violencias hacia mujeres y colectivos históricamente vulnerados. También, mencionan, como les decía, esta desventaja paritaria, mientras que la derecha niega la existencia de desigualdades. Apenas el 29% de las listas a diputados y el 24% del Senado están encabezadas por mujeres. Y esto es tremendo porque es completamente cierto que todas las listas, o la gran mayoría, creo que una sola, que es la de Miriam Bregman, estaban encabezadas por varones, ¿sí? Por eso se habla, ¿no?, de paridad de género. De hecho, hubo, ¿no?, un tire y afloje cuando ocurrió lo de Espert, que se termina bajando finalmente de su candidatura y, y termina asumiendo, ¿no?, el Colo Santilli. Pero en su reemplazo, en realidad, tendría que haber una mujer, ¿sí? Pero hicieron caso omiso a las sugerencias, además de una jueza que les proponía justamente que vaya la mujer que seguía en la lista. Pero ahí hicieron, ¿no?, como algunos arreglos y entendiendo que la ley decía que tenía que ir, ¿no?, la persona del mismo sexo o género.
Pero bueno, obviamente esa propuesta tenía que ver con mantener la paridad de género. Y justamente la paridad de género tiene que ser hacia el lado de las mujeres porque, como les decía anteriormente, tenemos un Congreso repleto de varones. Bueno, después en otro apartado, en esta campaña que les mencionaba de Candidatas 2025, se preguntan además quién defiende los derechos de las mujeres y las diversidades si son todos tipos. En octubre, votábamos, como decíamos, a pesar de la ley de paridad, las mujeres y las diversidades siguen relegadas. Por ejemplo, en las elecciones de 2023, la presencia de mujeres en diputados cayó del 45% al 42%. Este 2025 apenas el 29% de las listas a diputados y el 24% del Senado están encabezadas por mujeres. El efecto, como lo mencionábamos también, cabeza de lista. La ley exige alternancia, pero el primer lugar casi siempre lo ocupan los varones. En distritos con pocas bajas en juego solo entran quienes encabezan las listas, o sea, mujeres y diversidades quedan afuera. 8 provincias no tienen listas competitivas encabezadas por mujeres para la Cámara de Diputados y en 6 de ellas hay pocas bancas en juego y solo podrán entrar varones. En el Senado, cada provincia tiene 3 bancas, 2 para la mayoría y 1 para la minoría, si la lista de la minoría está encabezada por un varón, o sea, esa provincia siempre va a tener 2 varones y una sola mujer. En 2025, el 45% de las listas competitivas con chances reales de entrar están encabezadas por mujeres. Aún así, se proyecta perder de 2 a 3 senadoras. Que ni siquiera haya candidatas al frente implica una ausencia de miradas en clave de género en territorios fundamentales para el desarrollo del país. También se preguntan aquí las chicas de Candidatas 2025. El problema no es cuántas mujeres hay en la lista, sino también importa, qué perspectivas representan, ¿sí? Porque, no es solamente integrar mujeres a las listas o mujeres candidatas o mujeres en el Congreso, sino también es importante, ver qué perspectivas tienen esas mujeres. O sea, necesitamos candidaturas con perspectiva de género y justicia social, proyectos políticos que busquen transformar las estructuras y no que reproduzcan desigualdades. Existen, sí, pero son muy pocas, dicen las chicas de Data Género. Vamos a compartir en este bloquecito en el que analizamos lo que ha ocurrido en estas últimas elecciones legislativas, un audio de Laura Iturbide, licenciada en Ciencias Políticas, que estuvo en diálogo con nuestras compañeras de La Mañana en el colectivo. En este primer audio, justamente hace un análisis de la victoria de La Libertad Avanza en relación a la validación de los derechos de las mujeres y diversidades. La contundente victoria de La Libertad Avanza, este 40% que saca y que estuvimos viendo ayer y que vamos a seguir analizando seguramente en las próximas semanas, me parece que a priori ratifica una narrativa que va en contra de los derechos de las mujeres y que se posiciona siempre, ¿no?, en contra de los derechos de las mujeres, sí, y de las diversidades. Me parece que eso es como el primer factor que vamos a analizar. Después, siempre es para analizar cada partido político, qué posiciones tiene, qué banderas reivindica, y en eso hay algunos puntos en los cuales Fuerza Patria tiende a tener una defensa de los derechos de las mujeres y de las diversidades, por supuesto que la izquierda también, pero me parece que la narrativa del gobierno nacional, en donde permanentemente está poniendo bajo sospecha desde las denuncias que se hacen hasta los programas, las políticas públicas, los dispositivos, me parece que eso un poco se ratifica
y además hay un punto que yo quiero contarles. Yo estoy hablando desde el Alto Valle, que es acá entre Neuquén y Río Negro. Sí. Es como una zona urbana donde se juntan ciudades de Neuquén y Río Negro, y lo que hemos visto es que a partir de la llegada de Javier Milei, los programas, los dispositivos, las áreas y las agencias de género fueron desarmadas absolutamente. Bueno, y eso me parece que lamentablemente en los próximos 2 años va a tener una continuidad. Bueno, ahí escuchábamos este primer recorte de Laura Iturbide, licenciada en Ciencias Políticas, que estuvo en diálogo con nuestras compañeras de El Colectivo. Bueno, esto me parece fundamental, ¿no?, para seguir problematizando en relación a lo que mencionábamos anteriormente. ¿Qué pasa cuando las personas que nos representan o que tienen que tomar decisiones políticas justamente no tienen perspectiva de género, o son las mismas personas que han aprobado estos recortes en las políticas de género, o como recién hablábamos con Lucía, de las políticas de cuidado hacia las mujeres, de cuidado hacia las infancias, de cuidado hacia las personas de la comunidad en la diversidad. Esto también hay que mencionarlo. No hay personas trans con posibilidades de llegar al Congreso Nacional, por ende no tienen representatividad, ¿no? Lo mismo que decimos con las mujeres pasa con las diversidades, ¿no? En la mayoría de los espacios políticos, las diversidades tampoco tienen representaciones. Y en este sentido podemos analizar que la democracia argentina sigue en deuda, ¿no? Si mujeres y disidencias quedan afuera de los espacios donde se toman las decisiones, no es una inclusión real, o sea, no hay plena democracia. Vamos a continuar escuchando este segundo audio de Laura Iturbide, en donde hace una reflexión sobre la candidata Lorena Villaverde. La candidata senadora por la provincia de Río Negro por la Libertad Avanza, Lorena Villaverde, que la habrán escuchado porque es actualmente es diputada nacional, entró en el 2023, está vinculada con Fred Machado, el acusado de narcotráfico y de financiar la campaña de Spert, y además estuvo con causa judicial en Estados Unidos hace muchos años por compra de cocaína. Ella ayer, cuando fue a votar, dijo de que todo esto era una campaña sucia, esto que decían sobre ella y sus vínculos con el narcotráfico, por ser mujer, ¿no? Que lo tomaba como una cuestión de género, pero después en la práctica acompañan todas las iniciativas que ponen en duda las denuncias que se hacen, siempre burlándose del cierre del Ministerio de las Mujeres, siempre acompañando esas iniciativas en las cuales se cuestiona la importancia de la perspectiva de género en las políticas públicas, sobre todo la transversalización de las políticas públicas con perspectiva de género. Y por otro lado, así como otro dato de color, Aníbal Tortorielo, que acompaña a Lorena Villaverde, en 4 años presentó 3 proyectos de ley. Uno de ellos tiene que ver con quitarle, entre otras cosas, el patrocinio jurídico gratuito a las mujeres víctimas de violencia. Así que imagínense el nivel de discusión que tienen con respecto a la perspectiva. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no?, este segundo recorte de la entrevista que realizaron nuestras compañeras Maggi y Rebe en El Colectivo, que estuvieron en diálogo con Laura Iturbide, que es licenciada en Ciencias Políticas, bueno, y analizaba, justamente lo que mencionábamos anteriormente, que la representación de las mujeres, o en este caso de personas con perspectiva de género, no se da por la presencia de una mujer, ¿no? Porque en este caso, mencionaba el ejemplo de la candidata Lorena Villaverde, que está vinculada a Fred Machado, que, cuando lo requería, cuando lo necesitaba, sí, ¿no?, estaba a favor de el feminismo y de las banderas que levantamos desde los feminismos, pero después no apoyan las políticas
que tienen que ver justamente con los derechos o con la igualdad y equidad que también, ¿no?, insistimos, los movimientos y las organizaciones feministas. Vamos a compartir este último audio en el cual Laura Iturbide también analiza cómo ve ella ahora el panorama o este contexto político luego de la victoria de La Libertad Avanza. Un dato que me parece que es importante en esta discusión es los gobernadores, todos varones, ¿no? Ahí también hay se volvió a ver nuevamente fotos donde solamente hay varones de saco y corbata, ¿no? Una cosa que pensamos que habíamos dejado atrás y que tiene mucho que ver con lo simbólico, la ausencia de figuras tanto de las mujeres como de las diversidades, ¿no? Sí. Se volvieron a omitir, nos volvieron a poner en un lugar de invisibilidad, pero igualmente yo creo que, bueno, como todo, ¿no? Son ciclos, son momentos. Yo trabajo con estudiantes universitarios, soy docente de la Universidad Nacional de Río Negro, y es algo que discutimos siempre. Bueno, todo pasa, son momentos, van a volver los tiempos en donde tengamos estas discusiones de nuevo, y es cierto que hay quienes ocupan lugares a partir del cupo, pero que después no lo defienden, pero bueno, sí. Me parece que la ciudadanía desde el 2015 en Argentina ha demostrado un acompañamiento profundo a las luchas de las mujeres y de las diversidades a partir del primer Ni Una Menos, y yo creo que eso se sostiene, más allá de que hoy la gestión de la presidencia está en contra y con una narrativa muy fuerte. Yo creo que igualmente pasa lo mismo que con los derechos humanos, con la memoria, la verdad y la justicia. Me parece que los derechos de las mujeres y de las diversidades ya ocupan un lugar que es muy difícil correr en la ciudadanía argentina. Bien, ahí compartíamos entonces esta última reflexión de Laura Iturbide, que es licenciada en Ciencias Políticas y docente, que estuvo en diálogo el lunes en el colectivo con nuestras compañeras Maggi del Río y Rebe Rodríguez. Bueno, me quedo con esta reflexión, ¿no?, que decía Laura, de que si bien la gente se expresó a través de su voto hacia La Libertad Avanza, que bueno, tiene una política, como decíamos, de fuertes recortes en materia de políticas de género, de políticas de cuidado, bueno, un grave ataque también hacia los feminismos, hacia las violencias de género. Ha mencionado, bueno, varias veces que descree justamente en el feminismo y en todas nuestras luchas, o incluso en que exista, ¿no?, una violencia de género, por ejemplo. También critica la figura del femicidio, bueno, entre otras cuestiones que tiene el gobierno de Javier Milei, pero según Laura Iturbide, dice que ya en la sociedad está instalada un poco esta mirada de género, esta perspectiva de género en pos de la igualdad y la equidad de las mujeres y diversidades. Así que me quiero quedar con estas últimas palabras de esperanza, si se quiere, y bueno, y en generar allí nuevas energías para seguir batallando, porque lo que decíamos anteriormente, a partir de ahora nos vamos a encontrar con un Congreso que si bien respeta la paridad de género, podríamos decir que en la formalidad la representación que tenemos las mujeres y las diversidades no se estaría cumpliendo allí en el Congreso. Bueno, ahora sí vamos a seguir con más programa, con más canciones. Recordá que te podés comunicar con nosotras al 15 500 200, seguirnos en nuestras redes sociales, @Radio U90.1 y escucharnos a través de nuestra web radiouniversidadolabarría.unicen.edu.ar. Brujería. Brujas somos y triunfamos. Por Radio Universidad. Bruja, despierta.
Seguimos acompañándoles aquí en Brujería y voy a meterme al Servicio Meteorológico Nacional porque ya pasó una horita, ¿no? Desde que actualizamos los datos del tiempo. Ya estamos en 11 grados 1/10. El cielo está mayormente nublado y recuerden que para hoy se espera una máxima de 12 grados solamente. Y ya estamos por alcanzar la máxima, ¿eh? Así que yo creo que no vamos a superar más que esta temperatura. Va a seguir muy frío el martes. Lo bueno es que mañana miércoles se espera mínima de 1 grado, pero máxima de 17 grados, así que elijo creer que mañana va a estar un poco más linda la temperatura, más primaveral, ¿no? Más cerquita de lo que esperamos que sea una temperatura normal para esta estación que es la primavera. Así que esperemos que mañana esté un poquito mejor con máxima de 17 grados y el cielo algo a parcialmente nublado. Bueno, y ahora sí, les propongo, como cada martes, recorrer un poco qué es lo que está sucediendo en las redes sociales, mirar allí qué es lo que sucede. Bueno, obviamente uno de los principales temas por estos días ha sido las elecciones legislativas del pasado fin de semana, los candidatos, las candidatas, Expert que se terminó bajando, dónde íbamos a votar, cómo votar, ¿no? Con la boleta única de papel. Pero bueno, entre todas esas cosas que suceden constantemente en las redes sociales, yo me encontré con la crisis habitacional. Porque el último 6 de octubre fue el Día Mundial del Hábitat y 5 organizaciones sociales que trabajan por el derecho a una vivienda digna se unieron para visibilizar el problema habitacional que vive el país. Como cada una aborda el problema desde distintos lugares, su trabajo en conjunto da un panorama, ¿no? Brinda un panorama completo y triste de esta situación. ¿Que cuál es? Bueno, que lamentablemente 1 de cada 3 familias en la Argentina reside en una vivienda inadecuada. Más de 5 millones de personas viven en barrios populares, 6 millones no tienen baño. Gente, algo tan básico como tener baño. Más de 1 millón enfrentan condiciones de hacinamiento extremo. A mí la verdad que me genera escalofríos esta situación y tener los datos, ¿no? Los números así tan crudos y tan fuertes, espero que sirva un poco para sensibilizarnos y para darnos cuenta de la situación que están atravesando muchísimas personas en nuestro país, ¿no? Estamos hablando que 1 de cada 3 familias en la Argentina, o sea, casi la mitad, reside en una vivienda que es inadecuada, ¿no? En lo que entendemos, una vivienda digna. Más de 5 millones de personas que viven en barrios populares. 6 millones que no tienen baño y más de 1 millón que enfrentan condiciones de hacinamiento extremo. Esta campaña, Conectando Hábitat, refleja esta situación desde testimonios en primera persona mediante animaciones. Además de conocer las historias, bueno, nos invitan, ¿no? Desde estas organizaciones a no quedarnos con este gran problema, sino a interiorizarnos de lo que hacen estas organizaciones para abordarlo y para conocer cómo apoyar su trabajo. Estas organizaciones son Fundación Vivienda Digna, Techo, que creo que es de las más conocidas, Mujeres 2000, Módulo Sanitario y Hábitat para la Humanidad Argentina. Yo tengo muchas ganas de entrevistar a alguna de estas organizaciones. Estuve allí
tirando algunos mensajes, viendo a ver si podemos contactar a alguna persona referente. Así que bueno, veremos si el martes que viene podemos estar en diálogo con alguna persona o alguna referente de Mujeres 2000 que están desarrollando un trabajo increíble, que también les invito a visitar su web, mujeres2000.org.ar, que se trata justamente de iniciativas que transforman vidas. Son una organización que promueven la autonomía económica de las mujeres en situación de vulnerabilidad social en Argentina a través de un modelo integral que articula la inclusión financiera, la educación y el acceso a una vivienda digna, con un enfoque de acompañamiento cercano llevado adelante por equipos de personas voluntarias. Esta organización además lleva más de 25 años con emprendimientos para mujeres, tanto en barrios populares como a través de la academia virtual. Además, otorgan microcréditos para el desarrollo de emprendimientos y para facilitar el acceso a una vivienda digna. Acompañamos a mujeres jóvenes en su acceso a la educación superior mediante becas financieras y apoyo académico. Esto es genial, ¿no? Porque no solamente que acompañan el proceso de construir una vivienda digna, porque incluso, por ejemplo, les brindan talleres de albañilería para que sean las propias mujeres quienes construyan su casa, sino que también les brindan acompañamiento para que puedan tener, ¿no?, una educación también digna y el acceso a esa educación, ya sea de nivel primario, secundario o superior o universitario. Así que está genial la propuesta, el proyecto de Mujeres 2000, que les invito a visitar su web, mujeres2000.org.ar, que es una de las organizaciones que integran, como les decía, esta nueva campaña que se llama Conectando Hábitat. En el Día Mundial del Hábitat, justamente, que fue el 6 de octubre, lanzaron esta web para hacer visible, como les contaba, lo que muchas personas viven a diario en nuestro país y también demostrar el trabajo que hacen estas organizaciones para mejorar la calidad de vida. Así que bueno, les invito a pasar por esta web, está buenísima. Se llama conectandohabitat.com.ar. Allí están referenciadas estas organizaciones: Vivienda Digna, Techo, Mujeres 2000, Hábitat para la Humanidad y Módulo Sanitario. Allí, como les contaba, bueno, se informa, ¿no?, que en Argentina 1 de cada 3 familias reside en una vivienda inadecuada. Bueno, allí, por ejemplo, nos encontramos con la historia de Cristian, con la historia de Sophie, con la historia de Jonathan, de Mario, de Carmen. Bueno, entre otras, hay imágenes, hay datos, hay información sobre cómo trabajan estas organizaciones. Así que, bueno, esta es la invitación de la visita de hoy a través de internet. Dense una vueltita entonces por conectandohabitat.com.ar. Mi cuerpo, mi elección. Mi voz, mi revolución. Estás escuchando Brujería. Feminismo para todes. Somos la radio pública. Somos Radio Universidad. Bueno, ya nos queda la última media hora de programa de este Brujería del día de hoy. Y bueno, siempre me quedo con ganas de hacerles recomendaciones, porque en principio la idea de este programa era compartir también noticias e información con perspectiva de género, pero bueno, de diferentes ámbitos y espacios. Pero bueno, la agenda
se nos viene encima, ¿no? Con tantas cosas que suceden, ¿no? En las redes sociales y con videos y cosas que se viralizan. Y bueno, yo vengo los martes nada más y tengo estas 2 horas para condensar todo lo que pasa en la semana y se hace muy difícil. Pero les prometo que de a poco vamos a ir abordando cada tema, o por lo menos algún tema en particular que podamos y queramos abordar aquí en el programa. Hoy también quiero hablarles de las mujeres y el rock, un gran tema de debate que en su momento también, en años anteriores, fue muy discutido. Era algo de lo que básicamente no se hablaba, ni se discutía, ni se problematizaba, hasta que alguien, recuerdo en algún momento en un Cosquín Rock, dijo que las mujeres no teníamos talento. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí se armó un revuelo tremendo de justamente porque las mujeres no teníamos lugar en la grilla de muchos de los festivales, o en todo caso porque también no ocupábamos los grandes escenarios y ahí también, ¿no? Se empezó a hablar y a exigir la paridad de género en las grillas de los festivales, sobre todo de rock. En este caso, bueno, aparece Marilina Bertoldi, que tiene un lugar muy, muy importante. Digo, es una gran referente para músicas jóvenes que están iniciando quizás su carrera, porque ella obviamente no comulga con la imagen de mujer, ¿no? Música, con su vestido o con el maquillaje y demás. Además de que, bueno, ella ha mencionado en varias ocasiones que se considera, ¿no? Se autopercibe lesbiana. Ganó, ¿se acuerdan? Un Martín Fierro también, que fue también una revolución. Y bueno, hace poco estuvo en una entrevista y mencionaba esto de lo que después vamos a charlar. No podemos ser feas, no podemos ser gordas, y ellos son gordos, feos todos, feos todos, feos. Empezaste a abrirte como un camino siendo mujer en el rock argentino al lado de tanto referente masculino. ¿Hay alguna experiencia particular que te haya marcado? Tengo muchas, no sé si puedo contarlas algunas. Por favor. No, pues son terribles. A mí me pasa que nunca quise tampoco mucho formar parte de ese círculo. Siento que es muy distinta la carrera de una mujer en el rock que de un hombre en el rock. Yo siento que estoy todo el tiempo rompiendo como techos de cristal. Estoy todo el tiempo como rompiéndolos, pero un poco como que estoy un rato golpeando, ¿viste? Hasta que se rompe y puedo seguir. Y mientras ellos es como que aparecen y ya están como, ¿viste? La nueva banda, el nuevo artista de rock es como que está inmediatamente como, es un capo. Y vos estás como año tras año demostrando, haciendo, y no tenés que prestar atención. No hay que mirar para el costado porque es otro camino el que tenés vos. El statement más grande de rock que puedo dar es que a medida que yo envejezca, y esto es una promesa, quizás me arrepienta de esto, es estar súper canosa, con la cara toda caída, voy a mostrar mucha celulitis, y eso va a ser el statement más grande de rock. Una mujer envejeciendo en sus caras, les guste o no. Bueno, ahí la escuchábamos a Marilina Bertoldi, que que mencionaba esto, ¿no? Las diferencias que ella va viviendo y va experimentando en su carrera artística, ¿no? Estas diferencias entre ser mujer en la escena del rock y ser varón, ¿no? ¿Qué le exigen por ahí a la mujer? Bueno, esto que veníamos hablando también, ¿no? Que su cuerpo sea un cuerpo hegemónico, que se maquille, que esté bien peinada, que use determinada vestimenta, pero además que luzca joven. Eso me parece que es clave también en el análisis de lo que significa, ¿no? O lo que se debe tener para ser exitosa en la escena del rock, por ejemplo, ¿no? Y esto que mencionaba Marilina, que ella siente, ¿no? Que todo el tiempo está rompiendo, ¿no? Como el techo, pero tiene que hacerlo como
constantemente, ¿no? Ir y romper el techo, el famoso techo de cristal, que tiene que ver, ¿no? con una teoría en donde las mujeres les cuesta mucho, ¿no? Subir o escalar en cuanto, por ejemplo, a las organizaciones o en adquirir, por ejemplo, puestos de gestión, ¿no? en un ámbito laboral, pero Marilina lo relaciona también en el rock, ¿no? Y en el acceso a determinadas condiciones que sí tienen los varones y que no se les exige ser lindos, ¿no? Estar bien peinados o en cuanto a la ropa que usan, y ni hablar de que sean jóvenes, al contrario, ¿no? Diría yo. Pero bueno, me pareció súper interesante la propuesta de Marilina, esta reflexión que ella hacía, ¿no? Pensando también en la historia del rock nacional, que está marcada, bueno, por bandas, por músicos y nombres propios de varones, ¿no? Creo que, por ejemplo, cuando hablamos del rock nacional, mencionamos en su mayoría a los varones y tenemos grandes artistas mujeres también del rock nacional que no tienen el mismo peso, ¿no? Y bueno, y Marilina decía esto, ¿no? Las mujeres vienen rompiendo techos de cristal hace muchos años. Si bien existen algunas figuras importantes dentro del género, fundadoras y pioneras en el rock argentino y latinoamericano, la realidad es que lo que impregnó siempre fue un ambiente masculino. Bueno, recordemos que la mayoría también de las mujeres que se iniciaron en el rock nacional o que iniciaron, ¿no? y acompañaron en la fundación del rock nacional en la Argentina eran coristas. Acompañaban a la banda, estamos hablando por ejemplo de Fabi Cantilo, que era corista de Charly García, o Hilda Lizarazu lo mismo, digo, artistas que eran reconocidas pero porque acompañaban a, o formaban parte de la banda de. Después con sus trabajos solistas es como que siempre les costó mucho más. Y eso tiene que ver con el lugar también que les otorgaban o les brindaban justamente los varones. Esto hay que decirlo. No solo, bueno, pareciera que el escenario es solo propiedad de varones, sino que además a las mujeres se nos exige mucho más, decía Marilina Bertoldi. Bueno, un momento para reflexionar sobre el lugar, ¿no? que ocupan las mujeres también hoy en la escena, sobre todo del rock, y la desigualdad y la violencia que existe y que muchas veces está invisibilizada. Que ser mujer no nos cueste la vida. Estás escuchando Brujería. Somos la radio pública. Somos Radio Universidad. Tenemos estos últimos minutos que nos quedan aquí en Brujería y no quería dejar de comentarles dos cuestiones. Primero, que se estrenó la película Noble Igualdad, la historia de la ley de cupo femenino en Argentina. Este documental cuenta la historia de la primera ley en el mundo en establecer que al menos el 30% de las listas de los partidos políticos estuviera representado por mujeres. Este documental, denominado Noble Igualdad, recupera la historia de la ley de cupo femenino sancionada en 1991 y que se estrenó con apoyo de la Fundación Banco Provincia. El film narra a través de testimonios de las propias protagonistas este hito fundamental en la lucha por la participación política de las mujeres argentinas, porque todo tiene que ver con todo, y hoy que estuvimos hablando justamente de política y de la conformación del Congreso y la perspectiva de género, me parecía más que interesante comentarles esta novedad. La presidenta de la Fundación Banco Provincia, Micaela Ferraro, destacó el rol de las tantas dirigentes históricas que abrieron la puerta a lo largo de este camino de lucha y agregó que es natural y razonable que desde la Fundación acompañemos este documental que muestra una parte de la historia de las mujeres que lograron transformar la política argentina. En el documental se da voz a figuras clave de la lucha por la paridad como a Marcela Durrieu, Margarita Malaro de Torres, Liliana Gurdulich, Julieta Marino, Virginia Franganillo y María Teresa Merciadri, entre otras, muchas de ellas
Presentes en la proyección, ellas relatan los desafíos y estrategias que permitieron romper siglos de exclusión política para llegar a la Ley 24.012, sancionada, como decíamos, en noviembre de 1991, que fijó un mínimo de 30% de representación femenina en las listas electorales. Bueno, esta proyección reunió a referentes del ámbito político, social y cultural, quienes participaron de un enriquecedor intercambio con el público presente allí en el Museo de Banco Provincia. Lo interesante de todo esto es que esta película documental va a recorrer varios puntos de la provincia y del país, llevando así la histórica ley de 1991 a todos lados para que nadie quede sin ver la gesta clave en la política nacional. Así que estaremos atentas a ver en qué momento está girando por aquí cerca el documental, o quizás, quien te dice, también llegue a la ciudad de Olavarría, y allí intentaremos compartirles la información. O bueno, por ahí también se comparten otras redes sociales. Bueno, pueden googlear y por ahí lo encuentran, ¿no? En alguna plataforma media pirata también quizás pueden encontrarlo. Para esto sí tienen permiso de buscar y encontrar este documental denominado Noble Igualdad. Bueno, y para finalizar, antes de hacer el pase con mi compa Lucas, que está allí, Lucas Woldrick, en un ratito se va a acercar, les quiero recordar que este sábado, 1 de noviembre, se viene otra Marcha del Orgullo que va a volver a llenar las calles con memoria, fiesta y lucha frente al odio y a la violencia. Más orgullo y unidad, este es el lema. Van a encontrarse allí en Plaza de Mayo para celebrar las identidades, exigir por sus derechos y abrazarse en comunidad. Se viene entonces el Festival del Orgullo y va a haber varios artistas que estarán acompañando todo este evento, como por ejemplo Ángela Torres, Masacre, Voz en Acción, Benito Cerati, Ref, ¿quién más? Tomás Guzmán, Buena Mandinga, Olivia Wald, La Ferni, Nisi, Tuli, bueno, DJ Jara y muchas sorpresas más, además de, bueno, feria, el escenario y la marcha que va a ser a las 16 horas hacia el Congreso. Porque el orgullo no se negocia, porque la unidad nos fortalece. Así termina la publicación de esta nueva Marcha del Orgullo que va a suceder el sábado 1 de noviembre. Aquí en Olavarría no ha habido ninguna novedad por el momento. Aparentemente no van a realizar ninguna marcha, o quizás estén acompañando la Marcha del Orgullo que se va a hacer allí por las calles de Buenos Aires y quizás se replique en alguna otra parte del país. Dicho todo esto, cerramos Brujería y le damos la bienvenida a Lucas Woldrick. ¿Cómo estás, compa? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo va, Giselle? Muchísimas gracias a vos y a tu audiencia, como siempre, por estos minutitos previos a una nueva edición de En Avenidas. Bien, ahí llegamos con un martes cargado, como viene habitual, cargado de columnas en esta ocasión. Así muchas que columnas. Muchas columnas, así que vamos a estar hablando bastante de la agenda que nos viene atormentando, si se quiere, estos días. Nunca mejor dicho. Sí, la verdad que uno desearía que la agenda sea mucho más liviana, me parece. Además porque es muy abarcativa, muchas cosas y muy graves también las cosas. Entonces es como que, bueno, viene siendo complicado el día a día. Pero Argentina. No lo entenderías. Vos lo has dicho, muy bien lo has dicho, pero bueno, vamos a estar hablando un poquitito de lo que viene sucediendo aquí en Olavarría también, ¿no? Hoy nos hemos levantado con esta manifestación en Cerro Negro, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando a nivel nacional. ¿Qué pasará en diciembre con esta flexibilización laboral? Uh-huh. Bueno, vamos a ir desglosando un poquitito. Así que, ¿no te llegó el mail?
¿No te avisaron todavía? No me avisaron nada. Pero Tenés que seguir trabajando 14 horas. 14. ¿No te avisaron? Vamos a tener que... Y vamos a ver por qué cantidad de dinero. O 24, no sabemos todavía. Capaz. Bueno, pero ojo, porque capaz 14 o 24 o 40 y... Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, pero bueno, se complementan las horas de descanso, es un poco alguna de las cosas que estuvimos escuchando. Bueno, vamos a hablar de eso principalmente con Alejandro Hipólito, que viene con su columna Texto Sentido, que nos va a estar contando un poquito sobre esto, Bien. que evidentemente se viene hablando hace rato también, así que no... Sí, nos pero no contará. se viene hablando hace rato de una reforma laboral, Sí. pero convengamos que los proyectos antes presentados difieren mucho de esto que hemos escuchado, sobre todo del presidente Javier Milei. Exactamente. Y incluso de políticas a nivel internacional que venían, digamos, con una mirada de incluso recortar el tiempo de la jornada laboral. Se hablaba de una jornada laboral, por ejemplo, de 3 días o 4 días y 3 de descanso. Claro. De hecho, muchos otros países, ahora no recuerdo cuáles en específico, pero otros países que hicieron pruebas, creo que uno de ellos, no voy a decirlo por las dudas, pero creo que España, que había como intentado, ¿no?, hacer esta especie de prueba para ver cómo ocurría esta modificación de la jornada laboral, y todos los resultados habían sido sumamente positivos. Es que lo cierto, al menos a mí me da esa sensación, ¿no? 2 días no alcanzás a recuperarte. Sí, no, la verdad que no. No alcanzás a recuperarte, son muchas horas también. Bueno, y ahora vamos a trabajar un par de horas más. ¿Por qué me no? parece, sí. ¿Por qué no? Sí, sí. Pero bueno, ¿sabes qué es lo peor aún? Porque ¿Qué es? todo esto... Hay obvio, otra cosa. siempre, ¿Hay más? siempre puede Ay, estar peor. por favor. Y es que todo esto se tratará a partir de diciembre, con el nuevo Congreso. Así que bueno, eso va a estar más complicado aún, porque vamos a ver quién podrá ofrecer la resistencia, porque una cosa es quien quiera y otra cosa es quien podrá reunir los votos necesarios para frenar, si se quiere, este tipo de reformas, que viene complicado. Y además te sumo y aporto mi perspectiva de género desde Brujería con un congreso en donde la mayoría de las representaciones van a ser de varones o de hombres, y que seguramente no van a tener la perspectiva de género adecuada para comprender la situación tan distinta que vivimos las mujeres, que maternamos, que tenemos familia, que estamos además atentas al cuidado de esas infancias, de esas personas adultas mayores o de personas con discapacidad, que encima, imagínate, si nos siguen sumando jornadas laborales formales, porque el cuidado también es un trabajo, pero no remunerado. Yo no sé cómo vamos a sobrevivir. No sé. No sé. La verdad me preocupa y muchísimo en mis jóvenes años, porque además estoy arrancando. Claro, como con... esperen que estoy arrancando. Claro, esperen un poco, déjenme disfrutar unos añitos más. Pero bueno. Viene complicada la situación, así que bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a estar con la columna de Agencia Comunica también. Bien. Así que nos van a estar contando un poco sobre las coberturas que han estado realizando, no solo de las elecciones el día domingo, sino también el juicio de la Huerta el día viernes allí en Tandil, y bueno, y las notas que suelen subir seguido, así que vamos a estar charlando un poquito sobre eso. Pero cargado. Mucha información vamos a tener. Y además la mejor selección musical como para equilibrar un poco ahí está. Toda esta situación terrorífica. Claro, creo que se notó que venía devastado, venía desolado a hacer el programa, pero bueno, sí, obvio, la música es un mimo ahí y va a cumplir un rol fundamental el día de hoy. Además debo decir que me gusta mucho la música que pasan en Avenidas. Muy bien, está muy, pero muy buena la música, suelo escuchar en Avenidas, así que bueno, eso está bueno, ¿no? Como mucho para rock. Invitarles, que vamos a hablar, vamos, ya me sumaba, ¿no? Acá el compañero Lucas va a hablar un poco de todo lo que ha ocurrido, con temas que no son tan livianos, pero después hay buena música. Pero claro, además quédense tranquilos, que ahora porque vine como que estaba muy tranquilo, estaba en la computadora, pero después al aire nos reímos un poco de la situación, así que hay que no todo es descontracturar tristeza. porque si no... Exactamente, pero bueno, sí, los espero allí a todos que se queden ahí prendidos al dial de la 90.1.
Bueno, éxitos, compa. Yo me despido. Ha sido un placer acompañarles y esperemos que se alineen todos los planetas para volver a reencontrarnos el próximo martes de 14 a 16 para hacer brujerías. Gracias, Meli Manrique en los controles, la operación técnica. Mi nombre, Giselle Brica. Adiós.